para iniciar con nuestro tema. En la clase pasada, pues, terminamos todo lo relacionado con la definición de las preferencias y definimos básicamente que para asegurarnos preferencias bien comportadas, lo que tenemos que tener son curvas de funciones de utilidad que sean cóncavas, y eso nos asegura que tengamos curvas de indiferencia que sean convexas. Más adelante en el curso, pues vamos a utilizar otra forma de curvas de indiferencia. Por el momento vamos a iniciar con solo curvas convexas. Vamos a ir evolucionando ahí en nuestro tema. Y más que la curva como tal, muy pronto vamos a tener muchos bienes y por lo tanto, pues cada vez va a ser menos necesario pues, estar fijándose en curvas de indiferencia y más en relación con preferencias que mantengan esa propiedad de que los medios son preferidos a los extremos. Para completar todo el tema del consumidor, pues lo que requerimos ahora es hablar sobre el set de presupuesto o la restricción presupuestaria. Entonces voy a poner ahí el set de presupuesto y lo voy a definir en términos de n bienes. Digamos que el set presupuestario, en términos generales, vamos a decir que la sumatoria de los precios por las cantidades, desde I igual 1 hasta n, tiene que ser menor o igual al ingreso. Eso lo que significa es que vamos a definir un set A. Ese set A está en términos de precios, de n bienes, ¿okay? Y del ingreso, de forma tal que podemos tener un conjunto de bienes que vamos a llamar desde x1 hasta xn, que pertenecen a ese conjunto A y que cumplen con la característica de ser un espacio real llamado la n, y que tiene que cumplir con esa característica de que el ingreso tiene que ser mayor o igual a el gasto. Entonces, eso lo estoy poniendo en la sumatoria. Este es el gasto. Esto que está aquí es el gasto. Y este es el ingreso, evidentemente. Entonces, se puede tener una situación en donde un consumidor gasta menos de su ingreso, pero no podemos tener una situación de un consumidor que gasta más que su ingreso. Entonces, en el mundo de dos bienes, para recordar lo que hacíamos en micro 1, pues tendríamos simplemente precio de 1 por x1 más precio de 2 por x2 menor o igual a m. Ok, y esto me da a mí un gráfico en donde tengo x1, donde tengo x2 y un set de presupuesto y una línea recta, en donde en el límite, ok, eso no, en el límite, esa restricción me dice que se cumple con igualdad. O sea, con igualdad tenemos que precio de 1 por x1 es igual, precio de 1 por x1 más precio de 2 por x2 es igual al ingreso, justo ahí en el límite de la restricción presupuestaria. Y la forma en la cual nosotros escribimos esa restricción presupuestaria, lo que me dice es que en este eje, voy a hacer un poquito más grande acá, ok, esa restricción presupuestaria, aquí tengo x2 y x1, lo que me dice es que en el borde del eje, o sea, como esa ecuación es igual a precio de 1x1 más precio de 2x2, en el límite, o sea, cuando x2 es igual a 0, yo tengo que lo máximo que yo puedo comprar del bien
X1 es M entre precio 1. Lo máximo que puedo comprar sería M entre precio de 2. Entonces, esos son como los bordes. Si ustedes quieren escribir esa ecuación en términos matemáticos, pues lo que tendrían claramente es que X2 es igual a M entre precio de 2, que es la intersección en el eje de las Y, en nuestro X2, menos precio de 1 entre precio de 2 por X1. ¿Ok? Entonces esa sería como la ecuación matemática y que más fácilmente puedo observar qué sucede cuando X2 es igual a 0 y cuando X1 es igual a 0. Y ahí quedamos con eso. Muy bien. Entonces, esto es como realmente bastante sencillo, de acuerdo a lo que ustedes pues ya tienen práctica en relación con micro 1. El óptimo a lo que me lleva entonces es a maximizar entonces, usando las preferencias del consumidor. El óptimo sería entonces maximizar la utilidad de n bienes sujeto a mi restricción presupuestaria. Todo expresado en n mercados o en n bienes. Precio de I por XI desde I igual 1 hasta n menor o igual a n. Como estos se dan con desigualdades, pues generalmente necesitamos desarrollar la maximización por medio del Carriage con Tucker o el KKA. Aquí vamos a hacer esa situación pues un poco detallado en esta ocasión. Pues más adelante uno simplemente observando la función de utilidad se va a dar cuenta qué tipo de preferencias pueden presentar y entonces muchas veces no es necesario desarrollar todo el procedimiento de Contokер porque no identifican que no hay soluciones de esquina. Si no tienen seguridad sobre esto, pues sí tendrían que desarrollar el Contokер completo para considerar todas las situaciones de posibles soluciones de esquina. Ok, entonces ahí tenemos que esto es para X1, X2 y todos los bienes que sean mayores o iguales que 0. El que sea igual a 0, pues lo que me dice es que puede haber una solución de esquina y que tenemos que tener cuidado. Muy bien, entonces, esto me lleva a la necesidad de formar un lagrangiano. Ese lagrangiano, pues voy a establecerlo como U de X1 hasta Xn. Menos el multiplicador de Lagrange de M menos la sumatoria del precio de I por XI. Okay. Ahora, ustedes pueden preguntarse, ¿qué va aquí? O sea, ¿qué tipo de signo se pone en el óptimo a la hora de formar el lagrangiano? ¿Se pone un más o se pone un menos? Uno algunas veces ve más, otras veces ve menos. Generalmente la restricción se escribe con un menos cuando ustedes tienen una ecuación que está representada por algo mayor que 0. O sea, si ustedes toman la restricción presupuestaria y dicen que M menos la sumatoria de precio de I por XI es mayor o igual a 0, cuando ustedes tienen esta situación así, por lo general va un menos enfrente de el multiplicador de Lagrange. Como que esa es la guía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué sigue aquí? Tendremos que derivar este lagrangiano en relación a cada uno de los bienes. Entonces lo hacemos en relación a un XY. Vamos a hacerlo a un XY. Y esto me da U sub I menos lambda P sub I. ¿De acuerdo? Igual a 0. Profe, perdón, una Dígame. pregunta.
¿Puede repetir la explicación que dio para por qué es menos en la restricción? Lo que se establece es que cada vez que ustedes tienen una restricción en términos de desigualdad, y esa restricción en términos de desigualdad me dice que es mayor o igual que 0, se acostumbra a poner un menos delante de Lagrange. Si ustedes tuvieran que algo es menor o igual que 0, más bien tienen que poner un más entonces delante de Lagrange. Eso no tiene mucha implicación desde el punto de vista de soluciones internas, porque al final los negativos se van a cancelar entre sí cuando hallemos la solución de equilibrio. De hecho, a ver, ¿qué tengo aquí? Aquí tendría, no, lo tengo, yo creo que lo tengo al revés. Cuando está así es un más bien. De hecho, tengo más, así. A ver, sí, un segundo. Yo creo que lo dije al revés. Como esto no tiene gran efecto sobre la optimización, cuando es mayor o igual que 0 se pone un más entonces, eso es, se pone un más aquí. Es al revés. Se pone un más para que a la hora de sacar esa derivada me dé negativo y yo pueda despejar esto, digamos, llevarlo a UI, dame un segundo, UI igual a lambda precio de I. Ok, entonces me queda, recuerden que el alfa es como un precio sombra, entonces es un precio sombra. Y entonces este elemento me da, digamos, positivo a la hora de despejarlo. Junto con esta condición de Lagrange, se tienen que establecer las condiciones del Cohn-Tucker. Y esas condiciones lo que me dicen es que tiene que darse que el XY multiplicado por la derivada del multiplicador de Lagrange en relación al XY tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto sea cierto, tiene que suceder que el XY es igual a 0 o que la derivada, esta que estamos representando en esta parte, es igual a 0. Entonces, una de las dos tiene que ser igual a 0. Si el XY es igual a 0, eso quiere decir que es una solución de esquina. Si la otra parte es igual a 0, eso quiere decir que el X es positivo. Por supuesto, puede suceder que las dos sean iguales a 0, pero eso lo que implica es que no estamos lidiando con un bien. Entonces, ahorita regresamos a las condiciones del Cohn-Tucker para representarlos, pero digamos que en este momento no nos tiene que preocupar tanto el signo del multiplicador de Lagrange, y simplemente ordenarlo para que cuando ustedes ponen m menos algo que sea mayor o igual a 0, cualquier cosa que la desigualdad da mayor o igual a 0, recordarse poner un puntillo ahí, un más delante del. Profe, ¿cómo fue eso de eso de esquina? Eso tiene que ver con las condiciones del Cohn-Tucker. Es esto que estoy marcando aquí. La condición del Cohn-Tucker lo que dice es que cuando ustedes derivan el Lagrange con relación a XY, están llegando a esa ecuación igual a 0. Y eso lo que está implicando es que si eso es igual a 0, tiene que suceder que o ustedes tienen que el x1 es igual a 0 o que este multiplicador de esta derivada es igual a 0. Lo que están representando en esta ecuación es la segunda parte. O sea, que la derivada de Lagrange con relación a xy es igual a 0. Eso implica, o sea, si eso sucede así, ahorita vamos a hablar de las condiciones, pero si eso sucede así, esto dice que ustedes van a encontrar un óptimo en donde el xy es mayor o igual a 0. O sea, están encontrando una solución interna. Eso está relacionado con, digamos, con lo que venimos hablando de que las preferencias son convexas, o sea, que las curvas de indiferencia son convexas y que la función de utilidad es cóncava. Eso no siempre va a ser así. Ustedes pueden tener soluciones de esquina y vamos a incluso encontrar curvas de indiferencia convexas que generan soluciones de esquina y que si hace necesario analizar el Lagrange. Pero déjenme terminar un segundo con este ejemplo para ver bajo qué condiciones las diferentes ecuaciones se cumplen con holgura y sin holgura.
para tratar de entender por qué es importante establecer estas condiciones, digamos, dentro del óptimo del consumidor. Por el momento, digamos que lo que hemos visto hasta microeconomía 1 es que teníamos que el Lagrange derivado con relación a un bien en particular me hace que eso es igual a 0. Eso solamente ocurre cuando tenemos soluciones internas, o sea, cuando consumimos cantidades positivas de todos los bienes. Lo que estamos incorporando en este nuevo análisis es la posibilidad de tener soluciones de esquina, que es cuando el XY es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero déjeme concluir con este segmento para llegar a determinar cuáles son las condiciones para que esto se cumpla con holgura y sin holgura. Entonces, derivamos con relación a un XY, también tenemos que derivar con relación a un J. En realidad tenemos que derivar con relación a todos los Y, de 1 hasta N, pero solamente con dos tipos de bienes ya podemos llegar a las conclusiones que son necesarias, digamos, para el óptimo. Entonces, terminamos con un J igual a lambda PJ, dado que, ahora sí, el XJ por la derivada del Lagrange con relación al XJ es igual a 0. ¿Okay? Entonces, esto nuevamente implica que el XJ tiene que ser mayor o igual a 0, dando la posibilidad de que sea igual a 0. Y por último, o sea, esto lo vamos a replicar, digamos, para todos los n bienes y vamos a terminar con la derivación de Lagrange con relación al lambda, al multiplicador, y ahí quedamos con la restricción presupuestaria. ¿Ok? La restricción presupuestaria me dice que la sumatoria del gasto de todos los bienes es igual a 0 y también se puede dar la posibilidad, bueno, nada más tiene que cumplirse que el multiplicador de Lagrange por la derivada del lagrangiano con relación al multiplicador de Lagrange es igual a 0. ¿Ok? Y todas estas ecuaciones que tenemos aquí, lo que nos dice es que vamos a tener n más 1 ecuaciones. N más 1 ecuaciones ahí. Y vamos a tener muchos casos porque puede suceder nuevamente que el x1 sea 0 o que la derivada de Lagrange con relación a x1 o xy sea también a 0. Entonces, además de esas ecuaciones, vamos a tener acá 2 a la n casos. Vamos a ver eso. Hay 2 a la n casos posibles de combinaciones de diferentes bienes junto con diferentes bienes que pueden ser 0 o no 0. Nuevamente, para entender esto de una forma pues más, más completa, pues veamos el caso nuevamente si n es igual a 2. Si n es igual a 2, puedo dibujar diferentes circunstancias en donde se puede dar soluciones de esquina, o sea, cantidad de 0 y no 0. Entonces, en términos de nuestros gráficos. Un segundo aquí. En términos de nuestros gráficos. Vamos a poner esto aquí. Y aquí voy a poner un X1, aquí X2 y aquí un X1. Y tenemos nuestra restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué es lo que usted dijo que se podía saltar si hay solución de esquina? O sea, ¿no hemos hecho eso, sí? No lo hemos hecho. O sea, Okay. lo que yo decía es que si ustedes conocen la función de utilidad y de previo, digamos, la más sencilla, ustedes tienen una Cobb-Douglas. La característica de la Cobb-Douglas, lo que les dice a ustedes es que, digamos, para dos bienes, que esto es igual a x1 por x2. Esta es la más sencilla de las Cobb-Douglas. Esta es una Cobb-Douglas. Ustedes saben que esa función Cobb-Douglas tiene, aquí tengo x2 y x1, es que todavía no hemos hablado de preferencias, hasta el momento estamos optimizando. Pero ustedes saben que esa función no va a tocar los ejes, nunca. Porque digamos que la función original Cobb-Douglas de utilidad 0 serían los ejes propios. O sea, cuando ustedes tienen una Cobb-Douglas en donde x1 o x2 es igual a 0, tendrían, digamos, la primera función Cobb-Douglas, que sería como esta, ¿verdad? O sea, sería como esta.
la de los ejes. Esa es la primera función. Salvo esa, ninguna otra función nunca va a tocar los ejes. Eso quiere decir que siempre que ustedes tienen un ingreso positivo, no hay posibilidad de que el consumo de uno de los dos bienes sea igual a cero. Siempre va a ser positivo. Y entonces eso lo que les dice es que no tienen que preocuparse por soluciones de esquina. Entonces el contoker se convierte en un problema de optimización simple y sencillo. Entonces, como muchas veces trabajamos con copdulas y una de las razones por las cuales las copdulas se utilizan es para eliminar este tipo de situaciones, pues nos olvidamos entonces de que pueden haber condiciones de soluciones de esquina. Ese no siempre es el caso. Para eso ustedes tienen que saber cómo se comporta la función que se les está presentando. Entonces yo lo que les decía es que cuando ustedes ven una función y dicen, no, esto es una copdula, inmediatamente salta a la mente la no necesidad de probar las condiciones de contoker, sino simplemente van por el problema de optimización normal. En términos generales, si ustedes quieren generalizar a copdulas, nada más para ir avanzando eso, la copdulas tiene una función de utilidad en términos de n bienes, porque esto lo vamos a ver más detalladamente en las próximas clases. Esa función, pues, es una multiplicatoria de un xi elevado a un alfa i, desde i igual 1 hasta n. Este es el prototipo general de la función copdulas. Okay, ni siquiera aquí los exponentes suman 1. O sea, la de arriba, de hecho, esta de arriba, si yo la generalizo a n bienes, yo diría que es diferente a la de abajo, es una específica la de abajo. Esta, en términos generales, es multiplicar xi desde i igual 1 hasta n. Aquí todos los exponentes son el alfa 1, digamos, el alfa i es igual a 1 para todos. En el caso general, que es la que tengo aquí abajo, es como la función copdula genérica para cualquier tipo de composición del consumo. Estas funciones copdulas son muy útiles porque más adelante vamos a ver que nos sirven para llegar a un montón de conclusiones sin tener que especificar un montón de propiedades, digamos, de propiedades asociadas con la función, con los óptimos del consumidor. Entonces, volviendo a nuestro caso de dos bienes, yo les indicaba que, bueno, se dan diferentes situaciones. Digamos que las condiciones de contoker se pueden cumplir con holgura o sin holgura. Y el libro establece que, digamos, el libro de hecho establece diferentes circunstancias en donde se pueden dar equilibrios para el consumidor, pensando en todas las posibilidades de todos los tipos de bienes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué situaciones tenemos? Podemos tener una condición de solución de esquina, dos condiciones de solución de esquina. Vamos a ver en dónde podemos tener las siguientes circunstancias. A ver, podemos tener un equilibrio aquí arriba. Ahí arriba, digamos ahí, a ver si me deja. Ok, podemos tener un equilibrio aquí arriba, está muy grande esto. Ahí está perfecto. Ahí arriba podemos tener un equilibrio, podemos tener un equilibrio aquí abajo. Podemos tener un equilibrio interno, como generalmente lo pensamos. Podemos tener un equilibrio, o sea, sobre la restricción. Digamos que en A, B y C son casos en donde estamos agotando el presupuesto. O sea, donde estamos gastando todo el dinero que tenemos en la compra de uno, el otro o los dos bienes. Llamemos a esos bienes ahorita por punto. Bueno, podemos tener una solución en donde no gastamos en los dos bienes. Además, podemos tener una solución parcial sobre esta parte del gráfico, sobre esta parte del gráfico, y una situación especial ahí en el propio origen. Y digamos que esas son todas las posibles, situaciones que podemos tener en el caso del consumidor. ¿De acuerdo? Vamos a numerar cada uno de esos puntos y vamos a decir que le vamos a llamar A, que es como el más tradicional, o sea, como el que esperamos que sea el más típico. A este le vamos a llamar B, a este C. Igual que el libro, digamos, aquí tengo un D, aquí tengo un E, aquí un F y aquí un punto G. Ok, entonces, si vemos el punto
C, E y F, que son los puntos que están sobre el eje de F, esos 3 puntos me dicen que, que hay una condición de no negatividad, digamos, del bien 2, o sea, el bien 2 consume x2 es igual a 0, x2 es igual a 0, eso se llama una condición de no negatividad, y se cumple que el consumo, que se cumple sin holgura, digamos, la restricción, el consumo para el bien 2. Entonces no tenemos holgura, o sea, se agota, digamos. Profe, más bien sería que es diferente de 0, o mayor a 0. ¿Cuál dices? O sea, que X2, porque X2 igual a 0, si es más bien no negatividad de X2. Porque estamos partiendo de este punto en donde la cantidad que se consume de X2 es 0, tanto en C, E y F, Ah, ¿verdad? sí. Sí, ¿De sí. acuerdo? Sí. Sí, nada. No, no, no hay problema. Digamos que de forma similar, uno podría tener los puntos B, D y F con una situación similar, solo que para el caso de X1. Ahí X1 es igual a 0, lo cual es una condición de no negatividad para X1 que también se cumple sin holgura para ese bien. Sin holgura para X1. Tenemos la situación como G, en donde existe holgura. O sea, holgura significa que tenemos la posibilidad de gastar más en uno, en los dos bienes, de hecho. Y esto, digamos que me ejemplifica diferentes casos. Pensemos en un caso 1. Vamos a ver. El caso A, Profe, sí, perdón, en esos dos casos anteriores, en los puntos, digamos, D, F y E también no serían con holgura. B, F, a ver, ¿cuál es? D, D, F y E. F y E, ajá. Sería con holgura para uno de los bienes y sin holgura para el otro. Esto lo que significa es que ustedes podrían aumentar, digamos, partan del punto, eh, vamos a ver, partan del punto D, del punto D, como el punto D, el consumo de X1 es igual a 0, se dice que para X1 se cumple sin holgura porque podrían avanzar en este sentido, digamos, de las preferencias. También podrían consumir más de X2, pero X2 parte de una cantidad positiva. Entonces, en realidad, cuando se habla de que se cumple sin holgura, se especifica que es sin holgura para X2 arriba y sin holgura para X1 para arriba, en el sentido de que ya están consumiendo algo del otro bien. Entonces, en los puntos C, F y E, por ejemplo, se dice, bueno, X2 es igual a 0, pero se dice que es sin holgura para X2 porque ustedes podrían eventualmente aumentar el consumo de X2 para que no sea 0, o sea, avanzando en esa dirección. Ese es el sentido de hablar sin holgura para uno de los dos bienes. Sin holgura hablamos cuando es posible aumentar el consumo del bien. En realidad lo que usted dice es correcto, o sea, ahí es sin holgura para los dos bienes. Perdón, tiene holgura para los dos bienes, o sea, los puntos en donde realmente no hay holgura son los que están sobre la restricción presupuestaria. Pero el libro hace la mención de que podemos hablar sin holgura para uno de los dos bienes cuando partimos de un consumo cero para ese bien. Esto va a quedar más claro cuando veamos los casos, digamos. Veamos por un momento el caso A. El caso A es el caso típico. En el caso A, como X1, como X1 y X2 es mayor que 0, tiene que suceder entonces que de la ecuación que teníamos anteriormente, de esta ecuación, de estas ecuaciones que están aquí, o sea, las ecuaciones estas que tenemos aquí, en donde xy por el multiplicador de Lagrange tiene que ser igual a 0. Si ustedes tienen que xy es mayor que 0, como en el caso A, necesariamente la derivada del multiplicador de la derivada de Lagrange con relación a xy tiene que ser igual a 0. Entonces, es necesario
que si la condición es que el bien x1 y el bien x2 es mayor a 0, tiene que suceder que la derivada del multiplicador, o sea, u de i, tiene que ser igual a lambda precio de i. Y u de j tiene que ser igual a lambda por precio de j. Este es el caso más típico, digamos, en lo que nosotros esperaríamos. Además de que m tiene que ser igual a la sumatoria de xi por precio de i. Este es el caso típico de una solución interna. La solución interna llamamos cuando se consumen cantidades positivas de los dos bienes. Y esto lo que implica es que llegamos al caso tradicional que conocemos desde micro 1, de que u de i entre u de j, sacando aquí la derivada entre una y otra cosa, o sea, la división, se cancelan los multiplicadores y me da igual a precio de i entre precio de j. ¿Ok? Esto sabemos que es lo que llamamos la tasa marginal de sustitución. Y esto llamamos la pendiente de la relación de precios, o sea, los precios relativos. Nos llamamos precios relativos. Esto es lo que esperamos siempre. Y aquí es donde les indicaba yo que si ustedes tienen si formaron mal el lagrangiano y le ponen un negativo delante del multiplicador de Lagrange, eso no les va a crear gran efecto porque se le cancelan los negativos. Entonces ahí como que la discusión de si va un menos o un más, pues no tiene mucha relevancia. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué tiene que ver esa sumatoria ahí? Esta sumatoria, lo que estamos haciendo es como tomando dos bienes prototipo y llegando a una relación de sustitución entre todos los bienes. O sea, en lugar de especificar, digamos, X y Y, como lo hacemos en el mundo de los bienes, o X1 y X2, lo hacemos para todos los bienes. Esto lo que me dice es que vamos a tener que tener, digamos, si tenemos muchos bienes, tenemos entonces X1 entre X2 igual a precio de 1 entre precio de 2, X1 entre X3 igual a precio de 1 entre precio de 3, y así sucesivamente, voy a hacerlo para allá arriba, vamos a tener X1 entre Xn igual a precio de 1 entre precio de n. Ahí hay n-1 condiciones de equilibrio, pero además de eso, yo tendría que hacer lo mismo a partir de X2 entre X3 igual a precio 2 entre precio 3, y así sucesivamente hasta llevar al n, y después llevarlo para cada uno de los bienes. Entonces vamos a tener para el bien 1, n-1 relaciones. ¿De acuerdo? Para el bien 2 vamos a tener n-2 relaciones. Y así hasta llevar al bien n, en la cual vamos a tener una relación. Entonces al final, para evitar tener que representar todos los bienes como millones de relaciones, tendríamos que sumar n-1 más n-2 más n-3 más n-1. Eso me da un total de n por n-1. N por n-1 entre 2 relaciones, me parece. A ver, sí, correcto. Entonces, esta es la forma en la cual yo represento todas las relaciones de óptimo de bienes. En un caso como A, en donde en A solo tengo dos bienes, pero representado para n bienes. Digamos que eso es lo que hace bastante diferente este curso, o sea, en el sentido de que vamos a tener muchos bienes, o sea, todos n bienes, y entonces vamos a tener que pensar en un espacio ¿de acuerdo? En el caso simple ahí del punto A, pues simplemente ahí decimos x1, x2, hasta xn igual a mayor que 0. Pero entonces, en el caso específico del caso A, lo que estamos viendo es que llegamos a el equilibrio tradicional, en donde igualamos la tasa marginal de sustitución a la relación de precios. De acuerdo, eso tiene muchas implicaciones. Digamos, una de ellas es que el lambda, que se define como la utilidad marginal del ingreso, implica que estoy gastando todo el ingreso. O sea, en este ejemplo A, se gasta todo el ingreso,
lo cual quiere decir que podemos interpretar el lambda como la utilidad marginal del ingreso. Ok. Digamos que ese caso es... Profe, Dime. Sí, perdón, esa tasa es la subjetiva, ¿verdad? la subjetiva, ¿en qué sentido? La tasa marginal de sustitución subjetiva, o sea, sería la misma que esta que indicamos igualada a la relación de precios. ¿Pero por qué subjetiva? ¿Por qué le llaman así? Ah, no sé, o sea, porque en el libro la llaman subjetiva, entonces Ah, estaba ya. tratando de Bueno, relacionarlo. sí, sí, bueno, sí, sí. No me acordaba, pero si el libro le llama subjetiva, la llamamos subjetiva, no hay problema. Sí, 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 No, pero, o sea, es la misma. es lo mismo. Ujú. Ok, Sí. gracias. Ok. Cuando ustedes gastan todo su presupuesto, o sea, pensemos en qué representa M. M es el ingreso. El ingreso, asociado con el ingreso, con el dinero, hay una utilidad marginal por cada colón adicional. Uno debería esperar, no siempre ocurre, pero uno debería esperar que la utilidad marginal del ingreso sea decreciente, al igual que con la utilidad marginal de cualquier otro bien. O sea, que cada colón adicional que ustedes pueden ganar les va deparando una utilidad marginal menor y que eventualmente puede llegar a ser a cero. Si pasa de cero, eso quiere decir que ustedes empiezan a regalar dinero porque se convierte en un mal. Digamos que pocas veces eso ocurre. Pero además, cuando ustedes están gastando todo el presupuesto, o sea, cuando se gasta todo, que es lo que ocurre en el punto A, B y C, ahí se gasta todo, gastamos todo. Eso quiere decir que no llegaron al punto en donde agotan la utilidad marginal del dinero. O sea, ustedes van a tener utilidades marginales del ingreso del dinero positivo. Entonces, uno puede interpretar, bueno, y además en términos de la ecuación esa que tenemos ahí de que el lambda este que está acá, vamos a ver, este lambda que está acá, ¿de acuerdo? Es positivo, necesariamente tiene que ser positivo porque si no tendrían que una de las utilidades marginales, o sea que la razón que la tasa marginal de sustitución se les hace cero o infinito. Y en este caso no es ni cero ni infinito porque tiene curvatura la función, en el punto A me refiero. Entonces, en resumidas cuentas, lo que estoy tratando de decir es que aquí ustedes están teniendo una situación en donde su lambda es mayor que cero. O sea, lambda la interpreto como la utilidad marginal de M, o sea, del ingreso o la utilidad marginal del dinero. Y que sea mayor que cero, esto implica que se gasta todo M. O sea, no se guarda nada de M para cualquier otra cosa. Cuando ustedes guardan M, estarían estando en un punto como E, como F y como D, o como G. O sea, en un punto que no están sobre la restricción presupuestaria. En los casos esos internos, llamamos los internos, esos D, E, F y G, ustedes están guardando parte del dinero y entonces llegaron a un punto de saturación, un punto en donde la utilidad marginal del dinero es cero. En el punto A, B y C, ustedes tienen que la utilidad marginal del dinero es positiva y esa utilidad marginal del dinero está representado por lambda. Lambda es el precio sombra del dinero, del ingreso, en este caso. Y entonces, como lambda es entonces la derivada de la función de utilidad con relación al dinero, ustedes podrían entonces partir de ese lagrangiano igual, que es una función de utilidad de n bienes, ok, más ese multiplicador, ese precio sombra del dinero, por m menos la sumatoria del gasto, ok. Entonces, cuando ustedes sacan la derivada del multiplicador de Lagrange con relación a m, estarían sacando, en primer lugar, la derivada de la función de utilidad con respecto a x1, ¿de acuerdo? Por la derivada de x1 con relación a m.
más. Profe, una menos. pregunta. Sí. ¿Con precio sombra a qué se refería? O sea, ¿qué es un precio sombra? Un precio sombra es como el valor implícito de una de las variables. O sea, digamos que el dinero no tiene precio en sí porque el precio es 1, pero es como el precio sombra es la valoración marginal. Es la valoración marginal del bien, en este caso del dinero. El lambda, para hacerlo más sencillo, lo que representa es el valor marginal de la utilidad marginal del dinero. Profe, Gracias. y aquí, ¿esto es solo para el caso A o es para A, B y No, C? solo para esto aplicaría para A, B y C, solo que lo estamos haciendo para el caso A, en donde todas las cantidades son positivas. Ahorita vamos a ver el caso B y el caso C, para ir viendo cada uno de los puntos. O sea, el caso B y el caso C lo que me hacen es que en uno de los bienes concentro todo mi ingreso en solo comprar uno de los dos bienes. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es como sacando la utilidad marginal de ese dinero para entender qué es lo que implica desde el punto de vista de que la utilidad marginal del dinero sea positiva. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es sacando la derivada de cada uno de la utilidad conforme cada uno de los bienes multiplicado por la utilidad, cómo cambia el consumo cuando cambia el ingreso. Ok, y finalmente aquí vamos a tener más a ver, la derivada de lambda con relación a, esto lo vamos a ver aquí, un segundo para terminar esto. Aquí más la derivada de lambda con relación a m por m menos la sumatoria más lambda por 1 menos lo mismo todo esto que tenemos aquí adentro, o sea, la derivada, bueno, la derivada de x1 con relación a m, menos la derivada de xn con relación a m por precio de n. Ok, ahí tengo todo completo lo que está ahí. Y eso me va a permitir simplificar un poco. Vamos a ver cómo simplificamos esta ecuación. Esto me dice que la derivada del multiplicador de Lagrange con relación a m la puedo simplificar como la derivada de x1 con relación a m, que me aparece aquí, digamos, y que me aparece aquí, que multiplica a la derivada de u con relación a x1 más lambda por precio de 1. O sea, ya me deshice de este componente y de este componente. Ok. A ver. Ok. Solo que aquí tengo esto es un menos. Esto es un menos aquí. Ok, aquí tengo esta, por esta, menos aquella. Uno menos, ok. Y esto es 1. Okay, aquí tengo más, a ver, más la derivada de x2 con relación a m, con lo mismo. De la derivada de u con relación a x2, menos lambda precio 2. Ok. Y así lo voy a llevar hasta n. Aquí lo voy a llevar hasta la derivada de xn con relación a m, de la derivada de u con relación a xn menos lambda pdn. Y me va a quedar menos un asterisco ahí, un lambda, perdón. Y quiere decir que tanto x1 como x2 hasta xn satisfacen el óptimo. Y esto me lleva a el punto que quería llevar, en realidad
estoy tratando de justificar por qué lambda es la utilidad marginal del dinero, y esto me lleva a que la derivada de L con relación a M. Ok, esto es igual a 0, me falta aquí, esto es igual a 0. Y es igual a lambda. Bueno, es igual a lambda. O sea, lo que quiero representar es que cuando ustedes toman el lagrangiano y lo derivan con relación al ingreso, van a terminar con que esa relación del ingreso es igual a lambda. Esa relación es el ingreso, el óptimo del lagrangiano, o sea, el óptimo del consumidor en relación al ingreso, es mi lambda, que es la utilidad marginal del dinero. O sea, todo este enredo era para llegar a la conclusión de que en un óptimo interno, en un óptimo interno como A, y cuando llamo interno es que hay un consumo positivo de todos los bienes, el lambda representa la utilidad marginal del ingreso o del dinero, y eso implica que hemos llegado a un punto interior en donde no he agotado mis preferencias positivas por el dinero. Y esto implica que en el caso A tengo utilidades marginales positivas por todos los bienes, incluyendo el ingreso. Bien. Vamos a ver. Voy a grabar estas pizarras porque solo me dejan hacer 4. Está perfecto. Y hacemos pizarras nuevas. Ok. Entonces, para ir resumiendo el tema, lo que les vengo informando es que, digamos, en un punto A, que es un punto en donde consumimos cantidades positivas de todos los bienes, el óptimo del consumidor me lleva a un punto en donde la tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios, y en donde la utilidad marginal del dinero es positiva. Esas son las condiciones de primer orden, o sea, todo aquel set de ecuaciones, de n ecuaciones con n incógnitas, pues es una solución, son las condiciones de primer orden. Tendríamos que satisfacer también las condiciones de segundo orden. Esto lo vamos a hacer en este momento y vamos a dejarlo de hacer luego yo creo que de esta clase. O sea, en la mayoría de los casos vamos a trabajar solamente con funciones de utilidad que me dan puntos como el A, B y C. Entonces, me voy a concentrar en punto A, B. El C es igual que el B, solo que cambia el sentido del consumo. Voy a pensar en las condiciones de segundo orden en el caso de que N es igual a 2, para volver a simplificar, digamos, el tema de trabajar en espacio N. ¿Qué quiere decir que se cumplen las condiciones de segundo orden? Lo que quiere decir es que el determinante de ese hessiano ordenado tiene que cumplir con las siguientes características. O sea, tengo precio 0, precio de 1, precio 2, y aquí tengo precio de 1 y precio de 2. Ok, aquí tengo la utilidad marginal decreciente del bien 1, la utilidad marginal decreciente del bien 2. Ajá. Voy a correr un poquito esto. Profesor, este sigue siendo el caso. El caso A, sí. Ajá. Sí, ¿Qué es el caso. eso? ¿Qué es qué? Son condiciones de segundo orden. Ok. Es simplemente, digamos, para cumplir con la formalidad de saber que estamos lidiando con un máximo y no con un mínimo. Digamos que generalmente simplemente asumimos que al obtener las condiciones de primer orden, ya llegamos a nuestro óptimo. Pero generalmente, desde el punto de vista formal, yo requiero saber si estoy llegando a un mínimo o a un máximo. Entonces, por única vez, voy a hacer las condiciones de segundo orden para que ustedes sepan que esto, digamos, generalmente hay que chequearlo. En procedimientos formales, pues tenemos que verificar que se trata de un máximo, y ese hessiano pues tiene que estar definido, digamos, positivamente. Ok, lo cual quiere decir que el determinante de H, primero, bueno, va a ser 0, pero el determinante de H es igual a menos P1 por, o sea, tomo este, tomo este, ok, tomo este valor y lo multiplico por el cruzado, y el cruzado me dice que es igual a precio de 1 por
precio de 1 por U22 menos precio de 2, perdón, menos precio, sí, precio, a ver, precio de 1, me queda precio de 1, 22 menos U21, precio 2 por U21, así una cosa. O U12 es lo mismo. Más, tomo el primero a 0, o sea, ¿cómo calculo yo el determinante? O sea, recuerden que tomamos 0 por el cruzado, o sea, este 0 por este cruzado que está aquí, bueno, no quiero hacerlo así, pero por 0 por este, menos este por este, como A0 cuando lo puse, y luego pongo menos, este es este menos, por P1 por precio de 1 por U22 y U21 por precio de 2. Luego tomo precio de 2, entonces tengo más precio de 2 por U11 por precio de 2 menos precio de 1 por U22. ¿Ok? Y tenemos que la característica de que precio de 1 es igual a 1 entre lambda por la derivada de U con respecto a X1. Esto viene en las condiciones de primer orden. O sea, recuerden que en el equilibrio, el lambda por precio de 1 es igual a la derivada de la utilidad con relación al bien X1, y el precio de 2 es igual a 1 entre lambda por las condiciones de primer orden de U con relación a X2. Y por lo tanto, vamos a llegar a que el determinante entonces es igual, sustituyendo esto, o sea, aquí voy a tener precio de 1 por precio de 1 y por precio de 2. Entonces, este lambda se me multiplica al cuadrado, sacando esto en relación a la sustitución del precio de 1 aquí, el precio de 1 aquí y el precio de 2 aquí, y así sucesivamente, ¿no? El precio de 2 aquí, y así sucesivamente para todos los bienes. Entonces, Profe, ahí después de lo que estamos explicando por el P2, ¿por qué queda U11 por P2 menos P1 porque por U22? ustedes toman este precio, estoy tratando de sacar el determinante de esta matriz. Entonces ustedes toman el precio 2 y lo van a multiplicar por lo que está aquí arriba, incluso. Precio de 1 por U12, precio de 1, ese es precio de 2 por U11 por precio de 2, menos precio de 1 debería ser precio de 1, está al revés, pero ya están los signos cambiados. Sería menos precio de 2 por precio de 1 por U12 menos U11 por P2. Eso es lo que tengo ahí ya con el signo acomodado, ¿verdad? O sea, ustedes van a multiplicar menos cada uno de estos por la multiplicación en cruz. Recuerden que positivamente, o sea, esto es álgebra lineal, pero digamos, ustedes toman el 0 por lo que está en diagonales de 0, U11, U22 menos U21 por U12. Toman precio de 1 por precio de 1, U22 menos U21 por precio de 2. Luego toman precio de 2 por precio de 1 por U12 menos U11 por precio de 2. O sea, y sumo todo eso y saco el determinante, con un menos adelante cada uno de ellos, ¿verdad? Pero nuevamente, o sea, lo que estoy tratando es simplemente de formalizar las condiciones de segundo orden, que va a ser la única vez que la vamos a ver. Es simplemente para que ustedes en un futuro, sí, tienen la necesidad de probar las condiciones de segundo orden, sepan que esto se hace con el hessiano al lado. ¿De dónde viene la formación de esta matriz? Viene de tener tres incógnitas, que es X1, digamos, o el 0, el P1 y el P2, y multiplicado por la derivada de cada uno de los elementos que están dentro de las condiciones de primer orden en relación con el bien 1 y con el bien 2. ¿De acuerdo? Pero nuevamente, o sea, no me quiero detener mucho en esto porque, como les digo, estas condiciones de segundo orden, esta es la única vez que las vamos a corroborar. Y a lo que quiero llegar es que cuando yo ordeno esto que estoy tratando de hacer y sustituyo los precios en el óptimo, como lo tengo aquí, a lo que voy a llegar es que voy a tener 1 entre el lambda al cuadrado y voy a quedar con un 1 al cuadrado por U2 menos 2 veces U1, U2 menos U12 más U2 al cuadrado por U11, y esto va a ser mayor a 0. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante?
porque llegamos a la misma conclusión que llegamos la clase pasada, de que como esto es la definición de concavidad de la función de utilidad, ¿de acuerdo? Esa es la definición de concavidad de U. Cuando ustedes tienen una función de utilidad cóncava, eso les asegura a ustedes tener curvas de indiferencia convexas y les asegura llegar a un punto como A. O sea, un punto interior. En realidad no un punto como A, sino a un máximo. O sea, el tener curvas de indiferencia convexas les asegura a ustedes que mediante la igualdad de la tasa marginal de sustitución con la relación de precios, ustedes han alcanzado un máximo. Entonces no tienen que preocuparse por las condiciones de segundo orden. Esa es la ventaja de trabajar con funciones de utilidad que son cóncavas. Entonces, prácticamente cualquier ejercicio de optimización en caso del consumidor que ustedes quieren realizar, lo único que basta para corroborar que se trata de un máximo es probar que la función de utilidad es cóncava. Si ustedes demuestran que la función de utilidad es cóncava, no tienen que hacer nada de este procedimiento, ni siquiera acordarse del álgebra lineal, ni de cómo se calculan los determinantes. Todo eso está asegurado por el hecho de que tenga una función de utilidad cóncava. Y la función de utilidad cóncava es muy fácil probarla, simplemente utilizando el teorema de las caritas, ¿verdad? Ese es el punto al cual yo quería llegar. O sea, que en realidad generalmente nosotros deberíamos probar las condiciones de primer orden y de segundo orden para optimizar y llegar a la conclusión de que se trata de un máximo. Pero todo eso se puede obviar si ustedes parten probando de que la función de utilidad que da surgimiento a estas preferencias es cóncava. Y por eso la dificultad de probar todo este montón de ecuaciones. En realidad las ecuaciones no tienen gran significado, digamos, más allá de probar esto que les vengo diciendo, ¿verdad? Bueno, regresemos a nuestro caso. Ese es el caso A, que es como el caso, que es como el caso, bueno, ahí borré una pizarrilla, pero ya la había grabado, digamos, la pizarra anterior la borré, pero va a quedar doble pizarrilla, no importa. Entonces, nuestro caso ahí está, en nuestro caso A, pues es ese que estamos realizando. Quiero hacer el caso B. Hacer el caso B y el caso C es idéntico. La única diferencia es que en el caso B, el X1 es 0, en el caso C, el X2 es 0. Entonces, para no enredar más el diagrama, voy a concentrarme en un mundo solamente de dos bienes para entender a qué estamos llegando. El otro caso A se puede hacer con n bienes porque todos son positivos. Pero en el caso B o en el caso C, hacerlo con n bienes implicaría que solo uno de ellos es 0 y el resto son positivos. Entonces, lo mismo puedo lograr simplemente observando dos casos, o sea, dos bienes. Entonces, para desarrollar el caso B, lo que voy a hacer es que voy a hacer solamente n igual 2 y ese caso B lo voy a poner de la siguiente forma. El caso B, yo tengo que x1 es igual a 0 y tengo que x2 es positivo. Pero además, el lambda, o sea, la utilidad marginal del ingreso también es positiva. Solo para recordarnos de esa circunstancia particular. Entonces, como X1 es igual a 0, la restricción presupuestaria o la condición del óptimo en la condición presupuestaria, que era que M menos precio de 1 por X1 menos precio de 2 por X2, como esta restricción se cumple sin holgura, esto implica que esta parte es igual a 0 porque el X1 es igual a 0, o sea, el gasto en el bien 1 es 0, y me provoca que X2 sea igual entonces a M entre precio de 2, o sea, gasto todo mi ingreso en el bien X2. Como yo tengo que la derivada de la función de utilidad con respecto a X2, ok,
Como yo tengo que la derivada de la función de utilidad con relación a x2 menos el lambda por precio de 2 tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la condición de primer orden. Aquí yo derivo entonces, o llego a la conclusión de que, resumidamente, lambda es igual a la utilidad marginal de 2 entre precio de 2. Esa es una de las condiciones que estoy logrando. Pero por otro lado, la derivada de la función de utilidad con relación a x1 menos lambda precio de 1 tiene que cumplir de que sea menor o igual a 0. Y ello implica entonces que mi lambda va a ser mayor o igual a la utilidad marginal de 1 con relación a precio de 1. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en el equilibrio tendría que suceder entonces que la utilidad del bien 1 entre el precio de 1, como es menor a lambda, ¿de acuerdo? Y la utilidad marginal del bien 2 con relación a precio de 2 es igual a lambda, tiene que suceder de que esta condición es inferior a lo mismo, pero con el bien x2. ¿Qué quiero decir esto? Esto quiere decir que la utilidad marginal por colón del bien x1 es inferior a la utilidad marginal por colón en relación con el bien x2. En otras palabras, en el óptimo, en el punto B, yo estoy valorando el consumo del bien 2 por encima del bien 1. Yo quisiera seguir consumiendo más del bien 2 y menos del bien 1, pero ya no tengo dinero, o sea, no tengo dinero para desprenderme del gasto del bien 1. O sea, ya llegué al punto en donde lo que gasto en el bien 1 es 0 y ya no puedo seguir sustituyendo el bien 1 por el bien 2. Entonces tengo esta desigualdad que puede darse con igualdad. O sea, puede ser que casualmente caímos tangentes en el punto B entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Pero generalmente vamos a ver una situación en donde esa tangencia no se da. Entonces, por eso permito la desigualdad. En otras palabras, digamos que si yo quiero dibujar el óptimo aquí de nuestro consumidor, digamos que tenemos dos posibilidades. Una es que si yo continúo esa línea recta de forma imaginaria ahí para arriba, digamos, si fuera esa una recta imaginaria, puede ser que haya tenido yo la suerte del mundo y que mi función, bueno, quedó muy bonito, pero vamos a hacerla diferente. A ver. Puede ser que mi función, vamos a ver, sea justamente tangente en ese punto B. ¿Ok? O puede suceder que no sea tangente, puede suceder también que llegue a una situación en donde simplemente no hay tangencia. Ok, vamos a ver esto. Segundín aquí. A ver, aquí está. Un segundo, para correr un poquito esta cosa. Ok, voy a correr un poco aquí. Ya estamos. Entonces, puede suceder también que no exista tangencia, o sea que simplemente es una solución de esquina. Eso es lo que va a generar, eso es lo que va a suceder por lo general, de que no hay tangencia y simplemente la tangencia hubiera ocurrido en algún momento fuera del gráfico. O sea, ahí sigue la función de utilidad imaginaria. Y que si existiera una tangencia matemática, esa tangencia existiría imaginariamente, digamos, en un punto como este. A ver, un punto como ese, digamos, imaginariamente. Digamos, si fuera paralela esa curva a esta otra. Tenemos ahí y tengo la curva paralela aquí. ¿Ok? Entonces, si hubiera existido imaginariamente tangencia matemática, esa tangencia se daría en este punto. Pero no es posible, digamos, eso está fuera del gráfico y no tiene sentido consumir cantidades negativas del bien x1 en ese caso. A ver cuál bien hicimos igual a 0. x1, correcto. Entonces, por lo general, lo más representativo es tener este gráfico de aquí abajo. De aquí abajo. O sea, este gráfico es como lo más general que ocurre en el caso B. O sea, un caso en donde yo quisiera seguir
consumiendo más del bien X2, que es el que consumo, pero no tengo ingreso para comprar más X2. Y la forma en que antes obtenía ingreso era dejar de consumir el bien X1, pero ya llevé el consumo de X1 a cero. Entonces, el caso B es como muy ejemplificante de una situación en donde lo que tenemos es que hay una desigualdad y que en este punto, justo en este punto, la tasa marginal de sustitución, digamos la tasa marginal de sustitución, U1 entre U2, va a ser inferior a la relación de precios, lo cual quiere decir que yo valoro poco el bien 1, valoro mucho el bien 2, pero no tengo la posibilidad de consumir más del bien 2 porque ya agoté todo mi ingreso. El caso C es similar a este, lo único que cambia el sentido de la desigualdad, porque estaremos ubicando en un punto al otro extremo, entonces no tiene mucho interés desarrollarlo. Yo creo que tiene más interés desarrollar un punto como G. Vamos a ver, recuerden que el punto G es un punto aquí interior en donde no tenemos, en donde tenemos holgura, tanto para X1 como para X2. O sea, holgura significa que no está sobrando ingreso y podríamos aumentar, digamos, nos sobra dinero, y entonces yo quiero representar ese punto de una manera más gráfica, digamos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en el caso G? Desarrollemos el caso G. El caso G es uno en donde lambda es igual a 0. ¿Por qué lambda es igual a 0? Nuevamente, lambda es la utilidad marginal del ingreso o del dinero. Si yo no estoy gastando todo mi ingreso es porque he llevado esa utilidad marginal hasta el punto en donde ya no tengo más satisfacción por gastar. Entonces, además de eso, estoy observando que X1 y X2 es mayor que 0, o sea, estoy consumiendo de los dos bienes. Esto implica que la utilidad marginal de mi ingreso es igual a 0. ¿Ok? Y he llegado al punto de saciedad de ambos bienes. Ya no quiero consumir más de los dos bienes. Tengo saciedad de ambos bienes. Ok, estoy saciado. Saciedad de ambos bienes. Okay. Como tengo saciedad de ambos bienes, hay una implicación desde el punto de vista de la restricción presupuestaria. Eso quiere decir, bueno, la utilidad marginal de ingreso es igual a 0, ya lo dijimos, y por lo tanto, la derivada de Lagrangiano con relación a XY, en este caso, que es la utilidad marginal del bien Y, es igual a 0, porque estoy saciado, y entonces, a la hora de establecer mi restricción presupuestaria, que tiene que ser mayor, a ver, esta restricción tiene que ser mayor o igual que 0. Ok, me está dando entonces de que como la utilidad marginal de ambos bienes es negativa y además esto no lo desarrollamos según las condiciones, eso lo llamamos por las condiciones de segundo orden, pero bueno, lo voy a poner aquí de esa forma solo para explicarlo. Que se tiene que cumplir con esa característica. La conclusión general es nada más que estamos llegando a un punto interno en donde no hay igualdad de tasa marginal de sustitución con relación de precios. Es un caso, digamos, atípico en el sentido de que estamos llegando a un punto de saciedad. Recuerden que cuando ustedes tienen un punto de saciedad, necesariamente tienen que tener un mapa de preferencias en dos bienes. Digamos que están llegando a un punto como ese que está ahí al centro, y aquí su restricción presupuestaria está como por aquí arriba. Ok, entonces
El óptimo no nos va a permitir llegar al óptimo de tangencia, que se llama, digamos, la tangencia ahí ni siquiera se ve, pero podría ser un punto de equivocación. Esa tangencia no los llevan a ustedes a un óptimo, no se cumplen las condiciones de segundo orden. Aquí las preferencias dejan de ser, la función de utilidad, perdón, deja de ser cóncava. El mapa de preferencias pues tiene una característica fundamental, y lo que se cumple es esta ecuación que se derivan de las condiciones de segundo orden, en el sentido de que no pueden agotar todo su ingreso. Eso es una dificultad que por lo general no vamos a tener en nuestra clase. Bueno, Profe, ¿de dónde sale esa sí. raíz? Esa raíz viene de las condiciones de segundo orden. Cuando ustedes tienen el hessiano que habíamos dibujado anteriormente, a ver, déjenme retornar un poquito aquí. Ya, aquí está. Ok, a ver. Cuando ustedes tenían ese hessiano que habíamos dibujado, habíamos dicho que el hessiano, el determinante de ese hessiano, esas son las condiciones de segundo orden, era igual a menos 1 entre lambda al cuadrado por 1 al cuadrado U22 menos 2 U1 U2 por U12 más U22 por U1 1. Ya hemos dicho que eso era mayor que 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos hecho en el enredo que hace un par de pizarras. Pero resulta que la condición que estamos viendo en este caso es que la utilidad marginal es igual a 0. ¿De acuerdo? Esa utilidad marginal, espérate para ver, porque aquí yo creo que tengo un error. Aquí tengo esto no es, aquí tengo un error. Esto es al cuadrado. Okay. Aquí ese es U2 al cuadrado. Okay. Ok, ahora sí. Entonces, les comentaba que, bueno, aquí todo se nos indefine, porque cuando U sub I es igual a 0, esto se me vuelve 0, esto se me vuelve 0, 0. Pero más o menos, ¿verdad? Como todo esto es 0, la condición, o sea, esto sale de esta ecuación, porque tengo U1, 2. A ver, denme un segundo para ver de dónde saqué esto. Tengo que revisar una cosita aquí. Valga la pena indicar, mientras encuentro esta situación, este capítulo 1 es el capítulo más denso del libro, creo yo, ¿verdad? Para que, y es un poco complicado hacer preguntas en relación con esto. Ahorita les voy a indicar cómo guiarse para el tema del quiz que tenemos el miércoles. Pero por el momento, a ver, yo tengo que U1, 1 y 1, 2 es menor que 0, y la derivada de U1 con respecto a 2 es menor a la raíz cuadrada. Y además las utilidades marginales son iguales a 0. Entonces las condiciones de segundo orden implican que esta situación se tiene que cumplir. Esa situación proviene de esta ecuación, en donde tengo que U1 es igual a la raíz cuadrada de aquella cosa. Bueno, esto proviene de las condiciones de segundo orden que se tienen que cumplir. Nuevamente, bueno, eso como les digo, no me interesa tanto, sino más que todo la interpretación de cuál es la solución interna que debe darse. Bueno. Desde el consumo, pero eso proviene del hessiano al lado y del determinante que se está calculando. Cuando ustedes combinan, digamos, estas condiciones con esta condición, deben terminar con esto que tenemos acá. Como esto es mayor que 0, como lo que está dentro es mayor que 0, yo debería entonces poder
digamos, limpiar esta ecuación para terminar con ella. Pero realmente la implicación es esa, o sea, que vamos a llegar a un punto en donde nos va a sobrar ingreso y no tenemos que preocuparnos, digamos, aquí estamos, no tenemos que preocuparnos mucho por las condiciones de segundo orden porque por lo general no las vamos a tomar en cuenta, o sea, vamos a trabajar con funciones de utilidad. Profe, Sí, ¿esto así implica que a mí me sobra ingreso o no le necesariamente? sobra ingreso, sí, le sobra ingreso. O sea, usted no va a querer gastar más de su ingreso porque gastar más implica que tendría una disminución en su satisfacción. Ok, sí. Ok, entonces, hagamos un ejemplo para concluir la clase de hoy. Es materia densa, yo sé, y leyendo el capítulo 1, pues se van a ayudar más a esta parte. En realidad, lo que nos queda por ver del capítulo 1 son dos cosas. En primero, la economía de dotación y ejemplos específicos a la economía de dotación. Pero ¿por dónde va a venir el lado, por qué lado va a venir el quiz? El quiz del miércoles se les va a pedir que optimicen y que optimicen una función que van a tener los casos A, B o C nada más. Entonces, nuevamente, la novedad en relación con micro 1 es que vamos a empezar a utilizar funciones en el espacio N. Muy bien, entonces, un tipo de esta función es esa Cobb-Douglas que les he puesto anteriormente, o sea, una Cobb-Douglas general en donde ustedes tienen un exponente alfa i, el cual eleva cada uno de los bienes que tienen en el consumo. Esa función de utilidad, que puede ser que les parezca rara en este momento, en realidad es la función más sencilla para trabajar la optimización y tendrían... Profe, Sí, ese alfa i, entonces, o sea, lo que significa es que el x2 va a ser con simplemente otro exponente. sí, o sea, expresado en dos términos, puede ser que sea x1 a la 2 y un x3 a la 3, o lo que ustedes quieran. No, perdón, x2. Un x2 a la 3, o sea, es diferentes exponentes para cada uno de los bienes. Puede ser que sumen 1, puede ser que no sumen 1. Esto es un caso específico para dos bienes, pero podemos tener para más bienes. O sea, estos exponentes, ¿verdad? No tienen que sumar 1. O sea, más adelante vamos a ver qué hacer con eso. De hecho, ahorita les voy a hablar sobre cómo normalizar esta función. Pero lo que quiero es ir haciendo que ustedes piensen en espacio N. Entonces, ese quiz del miércoles va a presentarles 1 o 2 problemas de funciones de utilidad con N bienes para tratar de hallar los óptimos y centrándose en los casos A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una situación en donde tenemos una Cobb-Douglas genérica, o sea, esa es la familia, las Cobb-Douglas es esa que tienen ahí, y van a tener una restricción presupuestaria para esos N bienes. Y tienen que hallar los óptimos. ¿Cómo hacen? O sea, lo que tienen que hacer es como, por decirlo así, hallar la solución para dos tipos genéricos de bienes y llegar a obtener la función de utilidad, la función de demanda, el óptimo de la demanda para uno de los bienes, para un XY o un XJ, lo que ustedes quieran. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Entonces, ustedes van a formar el lagrangiano, que es la función de utilidad de los n bienes, menos, bueno, más el lambda por m menos la sumatoria de precio de i por xi. Desde i igual 1 hasta n, todo ello, ¿verdad? Entonces, van a obtener el multiplicador de Lagrange, la derivada del lagrangiano con relación a x1, y ahí van a tener que es u1, que es la derivada de la utilidad con relación a 1, menos lambda precio de 1. Pero no lo hagan con relación a 1, háganlo con relación a un j, digamos. Háganlo aquí con relación a un j desde el principio. Cualquier bien. Un j es un bien específico que ustedes eligieron. Y esto es igual a 0. Y háganlo con relación a un i.
Entonces van a tener UI menos lambda precio de I igual a 0. Entonces aquí van a concluir, bueno, y falta el lagrangiano con relación a la restricción, y igual a 0, van a tener que M es igual a la sumatoria de precio de I por XI. Entonces, es muy importante darse cuenta que lo que es realmente relevante cuando ustedes tienen muchos bienes es el contador que está en la sumatoria o en la productoria. Esa productoria que está arriba tiene contador I, y esta sumatoria aquí abajo tiene contador I. Cuando ustedes tienen un I dentro de la sumatoria y el contador es I, no es posible extraer ese I. Ustedes tienen que buscar una forma de eliminar ese I de la ecuación para poder llegar a una única solución. Entonces, cuando utilizan las dos ecuaciones de arriba, ustedes, bueno, se van a dar cuenta que UI, bueno, ya dándole vuelta, que UI entre UJ es igual a precio de I entre precio de J. Eso ya lo sabemos para todos los bienes que tienen la solución tipo A. Pero en específico, utilizando esa función de utilidad, ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes derivan la función de utilidad con respecto a XY, terminarían entonces con alfa I, porque es el exponente del XY, por, digamos, por XY a la alfa I menos 1, porque le bajan en 1 el exponente de XY, y quedan multiplicando todos los bienes, digamos, J, que no son I, porque ya sacaron I de la productoria. Entonces ustedes han sacado a I de la productoria, o sea, esta productoria, por XJ. Esta productoria, ustedes la pueden descomponer como XI al alfa I, por la productoria de XJ por alfa J, para J distinto a I. Entonces ya sacaron de la productoria su XI y la convirtieron en otros bienes J que quedan ahí dentro de la productoria. ¿Ok? Entonces, a la hora de derivar esto, como todo lo que está dentro de la productoria ya no tiene I, es una constante. Y lo único que tienen que derivar es este XI que les queda fuera de la productoria. Eso es lo que estoy haciendo acá, en el caso de la derecha. O sea, ahí lo que estoy haciendo es que estoy derivando U con relación a XI, y el XI solo está elevado a alfa I. Entonces, lo multiplico por alfa I, le resto 1, le bajo un 1 en la potencia de XI, y todo el resto lo dejo igual. Pero ¿qué sucede? Sucede que lo que tengo ahí representado, ahí arriba, es igual a alfa I, y me falta un XI para llegar a meter eso de vuelta a la productoria. Entonces yo puedo poner que alfa I entre XI es igual, o sea, que lo que tengo arriba es igual a alfa I entre XI por la función de utilidad original. ¿Por qué la función de utilidad original? Porque estoy, digamos, multiplicando arriba y abajo por XI, que es lo que me falta, digamos, para completar esa productoria. Le cancelo el menos 1 que está ahí arriba, y eso me permite volver a incluirlo dentro de la productoria para hallar la función de utilidad nuevamente. Entonces, este es un truco que se utiliza para facilitar, digamos, la exposición. Ok, entonces tengo que la utilidad marginal del bien XI es igual a alfa I entre XI por la función de utilidad original. Lo mismo voy a hacer con J. O sea, voy a sacar que la derivada de U con respecto a XJ, haciendo lo mismo, me va a dar alfa J entre XJ por U, usando el mismo procedimiento. Lo cual quiere decir entonces que esta relación de tasa marginal de sustitución es igual a lo que esperamos con todas las Cobb-Douglas, en el sentido que esto es igual a alfa I entre alfa J por XJ entre XI. Entonces ya simplifiqué, digamos, bastante la tasa marginal de sustitución. ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí, se puede aplicar transformaciones a la función de utilidad para llegar a esta misma conclusión. Eso lo hicimos para dos bienes en la clase pasada, pero yo pude haber hecho también una transformación y decir que U es igual, en lugar de la productoria, es igual al logaritmo natural de esta productoria.
Y ese logaritmo natural me estaría dando igual a alfa i. Me estaría dando igual a la sumatoria de alfa i por el logaritmo de x. ¿Ok? Esto es más sencillo de derivar, porque a la hora de derivar esto, cuando yo derivo u con relación a xy, ahí me sale de una vez alfa i entre xy. Y al derivarlo con relación a u con relación a xj, pues me da igual a alfa j entre xj. Y llego a exactamente a la misma ecuación. Todas las coptulas, siempre, como les vengo diciendo, va a quedar ese elemento, la relación de consumo de bienes de forma de fracción y elevado a la nada. O sea, siempre va a quedar así. Esta es la misma función que teníamos en la anterior. Y para aquellos que están preocupados porque el alfa i no le suma a la unidad, ustedes pueden transformar de que esos alfa cis lo pueden simplificar en decir, vamos a definir un zeta i, y ese zeta i es igual a alfa i entre la sumatoria de alfa j, de j igual a 1 hasta n. Entonces, ya puedo hacer una función en donde tendría que es la productoria de xi a la zeta i desde i igual 1 hasta n, en donde los zeta cis suman 1. O sí, entre los zeta cis suman 1. Es exactamente la misma función que tengo en este caso. O sea, la misma función que tengo en este caso. ¿Ok? Y en el caso anterior. Ajá. Aquí en este caso, ¿por qué lo cambió a una sumatoria? Sí, voy a preguntarle. Porque cuando ustedes aplican el logaritmo a un producto, ¿qué les queda? Expandan esa sumatoria. Es x1 a la alfa 1 más por x2 a la alfa 2. Cuando le aplican el logaritmo le baja la potencia y le queda el logaritmo de x1. O sea, piénsenlo en dos bienes. Piensen en los dos bienes. Ustedes tienen x1 a la alfa 1, x2 a la alfa 2. Y le aplican el logaritmo a eso. Eso es igual a alfa 1 logaritmo de x1 más alfa 2 logaritmo de x2. Entonces es igual a alfa i, a la sumatoria de alfa i por el logaritmo de xi. Entonces, cuando yo aplico logaritmos a un producto, se me hace sumatoria. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? O sea, como aquí tengo un producto y yo aplico logaritmo, el logaritmo lo que me hace es hacerlo sumatoria. Solo soy unos pajaritos, estoy preocupado. O sea, en general, cuando ustedes tienen x por y, nuevamente, vamos a poner aquí. Cuando ustedes tienen aquí x por y, tienen una función z. Vamos a ver. Tienen una función z igual a x por y. El logaritmo de z es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Estoy haciendo lo mismo aquí. Estoy agarrando una función u, le estoy aplicando el logaritmo sobre algo que está multiplicando y lo estoy linealizando con una sumatoria. Entonces yo puedo transformar cualquier, haciendo una transformación monotónica como esta, ¿verdad? Creciente, yo puedo transformar cualquier función multiplicatoria en una sumatoria. Entonces, en el caso que les vengo comentando, en el caso que les vengo comentando, llego a la misma conclusión de esta ecuación que tengo aquí. Yo llego a lo mismo exactamente si aplico una transformación a la función original de productoria y le hago como logaritmos. No importa qué procedimiento ustedes utilicen. Lo importante es darse cuenta de que en el óptimo, digamos, con las Cobb-Douglas, ustedes siempre van a terminar con una función lineal de la división de los bienes, o sea, de la regla de la división de los bienes.
Si no llegan a eso, han cometido un error, o sea, tienen que ver en dónde en dónde tienen ese error. Generalmente viene desde el lado de que el error, muchas veces se olvidan de multiplicar por este elemento que está aquí, o sea, el resto de los bienes. Ese elemento que está ahí, pues muchas veces se olvida y eso causa que no les dé el resultado correcto. Pero nuevamente, entonces, no hemos llegado al óptimo, o sea, hemos dicho nada más que en el óptimo se tiene que cumplir tasa marginal de sustitución igual a relación de precios, y entonces tengo que la tasa marginal de sustitución es alfa i por xj entre alfa j por xi igual a la relación de precios. Estas son las condiciones, digamos, estas son las condiciones de optimalidad de tasa marginal de sustitución igual a relación de precios. Digamos, para el caso de los bienes ahí. Bueno, no pongámoslo para los bienes, pongámoslo para nuestros bienes I y nuestros bienes J. Ok, ahí no acaba la historia, porque además esto yo lo tengo que incorporar en la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria me dice que la sumatoria de precio I por XI tiene que ser igual a M. Ok, entonces voy a despejar el XI que está aquí abajo y lo voy a ingresar acá para tratar de eliminar todo lo que puedo sacar, todos los I's que pueda sacar para tratar de eliminar esa sumatoria. Entonces, de esta primera ecuación, yo podría decir más fácilmente, como tengo precio de I por XI, si multiplico esto en cruz, ¿de acuerdo? Ahí puedo sacar que precio de XI es igual a ¿qué? Es igual a alfa I por XJ entre alfa J. Y me queda aquí PJ. ¿Ok? Estoy despejando la condición de primer orden. Estoy despejando precio de I por XI y me queda PJ por el alfa I por XJ entre alfa J. Y ahora sí, esto lo puedo incluir dentro de la restricción presupuestaria. Y voy a quedar entonces con la sumatoria ¿de qué? De lo que tengo, a ver, de lo que tengo ahí. Tengo alfa I. A ver qué es lo que quiero hacer aquí. No creo que quiera hacer eso. Deme un segundo, nada más para ver una cosita. Ajá. Déjeme ver un segundo, a ver cómo elimino esto. Precio de XI, alfa J. Ok, bueno, igual voy a meterla ahí en la restricción presupuestaria y entonces tengo que la sumatoria desde I igual 1 hasta N de alfa I entre alfa J por XJ por PJ es igual a M. ¿Y qué me queda? Me queda multiplicado por, ahí estamos, nada, multiplicado por nada. Ajá. No, aquí no está tan sencillo todavía. Déjeme hacerlo para atrás. Tengo que hacer algo diferente aquí. Ok. Bueno, entonces, al final, como lo que quiero llegar yo es, ahora sí, como lo que quiero llegar yo es a una relación de XY, quiero hallar el óptimo de XY, yo tengo que separar esa sumatoria. Ok, entonces, ¿cómo la separo? Yo lo que quiero llegar es a una función XY que es el óptimo de, yo quiero llegar a una función XY que es el óptimo de el consumo del bien X1. Entonces, para hallar eso, tengo que dividir, digamos, tengo que dividir la sumatoria en ¿qué? En XY por precio de I más la sumatoria de PJ, XJ para J distinto a I, hasta N. Y eso es igual a M. Ok, ando detrás de esto que está acá, ando detrás del consumo de, en realidad ando detrás del consumo de
de XY. Ando detrás del consumo de, de XY. Y aquí tengo las PJ, no importa, porque están en función de los precios de los otros bienes, pero aquí tengo unas XJ que me están estafando. Entonces necesito quitarme la XJ del medio. Entonces, para hacer esto, lo que tendría que hacer es despejar no el XY, sino el XJ. Aunque capaz que es más fácil sacar XJ, no importa. Profe, ¿por qué ocupa deshacerse de XJ? Porque usted quiere saber cuál es su consumo óptimo en términos de los precios y el ingreso, no del consumo de los otros bienes. ¿Y XY? El XY usted va a despejar XY como una función de los precios. Andamos detrás de la función de demanda. Ok, sí. Lo que queremos es ver, digamos, cuál es el óptimo de demanda. Esta función de demanda, vamos a ver, esta función de demanda tiene que ser una XY en función de los precios y del ingreso. No puede estar en función de XJ. Entonces, la forma en la cual yo me deshago yo me deshago de mi XJ es utilizando la restricción, el óptimo del consumidor. O sea, este óptimo que tenemos acá. Este óptimo que tenemos acá. Olvídense esa X, ¿verdad? Para que no se enreden. Esta X, pues solamente multiplicar en cruz. ¿Ok? Y usando esa ecuación de optimalidad, yo tendría que, ahora sí, que mi XJ, que por PJ, que está ahí, ¿verdad? Por PJ, es igual a precio de I por XY multiplicado por la alfa J entre alfa I. ¿Ok? Ahí estamos. Y resulta entonces que yo puedo incluir esto, ahora sí, en esta ecuación, de forma que tengo, o termino con XY por P sub I, es igual a la sumatoria de precio de I por XY por alfa J entre alfa I igual a M. ¿Ok? Entonces, como esto está sumando sobre J, y J es distinto a I, yo puedo sacar el precio de I por XY, de esa sumatoria, y puedo sacar ese alfa I incluso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que me queda, esto es más, aquí lo que me queda es... Ok, ahí lo que me queda entonces es que yo puedo simplificar esto como alfa I precio de I más alfa I por precio de I entre alfa I, muy bien, multiplicado por la sumatoria de lo único que me queda ahí, que es alfa J, para J distinto de I. Y eso es igual a M. Ok. Y entonces puedo sacar a factor común esto que me queda acá. Entonces me queda alfa I por XI por precio de I, que multiplica a, esto va por acá, que multiplica a 1 a ver, que multiplica 1 más la sumatoria no, está, bueno, digamos, multiplica a, no, que multiplica que multiplica a alfa I, okay, aquí está, que multiplica a alfa I más la sumatoria de alfa J para J distinto a I. Ok, igual a M por alfa I. Una pregunta. El alfa I que está, o sea, porque no debería estar como adentro en vez de sacarlo como factor común. Depende. Es que digamos, lo que puede hacer es, digamos, multiplicar ahí el XI por PI por alfa I para poder meterlo en la división, por decirlo así.
Ajá, Y luego, pero puede digamos, ser. sacar XY por PI de factor común, pero el alfa I no se puede sacar, ¿o sí? El alfa I se puede sacar, sí, claro. El alfa I se puede sacar porque no está sumando sobre I, está sumando sobre J. No digo de la sumatoria, sino como factor común. A factor común lo puedes dejar ahí o lo puedes sacar. O sea, lo que estoy tratando de llegar, es que se me acabó el campo, pero estoy tratando de llegar a, déjame hacer un poquito de campo aquí, voy a hacer un poquito más pequeñito. Okay. Estoy sacando factor común en el alfa I, entonces estoy multiplicando Pero el ¿por alfa I qué si? Profe, lo que creo que se refiere es que sale 1 sobre alfa i porque no hay posibilidad de sacar alfa i. Por alfa i no está No, multiplicando nada de los dos términos de la suma, solo está dividiendo en 1. el alfa I está dividiendo todos. Bueno, es una constante, digamos, dentro de la sumatoria es una constante. El XI por el P sub I entre alfa I es una constante, lo puedo sacar de la sumatoria. sí, no, es que yo no estoy hablando de la sumatoria, estoy hablando de todo en general, digamos, porque tengo XY ¿Sí? por PI más XY por PI entre alfa I. Entonces, digamos, lo que se puede sacar como factor común ahí es XY Ah, por PI. no, yo te entiendo, pero lo que estoy haciendo es que voy a multiplicar el M por alfa I también. Es que a eso voy. Ah, ok, ya. Entonces, por eso lo estoy haciendo más pequeñito para ver si le llego. Sí, Pero ok. aquí me queda XI por precio de I por la sumatoria de alfa J para J distinto a I, ¿verdad? Y aquí me queda alfa I por M. Ahí está. Tal vez es por eso. Entonces, vean ustedes que lo único que me falta aquí para, voy a hacer esto un poquito más fino. Aquí abajo la sumatoria para que ustedes vean que lo único que me falta aquí para completar esa sumatoria de todos los alfa cis, esto es para J distinto a I. Y esto es un alfa J, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que me falta a mí para completar la sumatoria de todos los alfa cis es este alfa I que tengo aquí. Entonces, yo puedo volver a reconstruir esto como XI por precio de I por la sumatoria de alfa J para J igual 1 hasta N, porque ya metí el alfa I que me hacía falta dentro de esa sumatoria. Eso es igual a alfa I, acá un poquito, es igual a ver, es igual a alfa I por M. ¿De acuerdo? ¿Y qué llego con eso? Con eso llego, entonces voy a ponerlo para acá para no hacerlo rápido. Para acá. Y llego entonces aquí. Mi XI, que es lo que ando buscando, es igual a alfa I entre la sumatoria de alfa J por M entre precio de I. Y esa es la función Cobb-Douglas como la conocemos. Esa es la función de demanda de la Cobb-Douglas como la conocemos. ¿Cómo interpreto esto? Esto es que el consumo es igual al tamaño relativo de las ponderaciones del bien X1 por M entre el precio del mismo bien. O sea, a lo que he llegado es a que este elemento que está acá es la normalización que normalmente hacemos dentro de la función Cobb-Douglas cuando decimos generalmente. Una función Cobb-Douglas, pensemos en dos bienes para llegar a una conclusión pues, más exacta. Supongan que esta es la función. X1 a la 1 por X2 a la 2. Esto yo lo puedo normalizar. Eso lo puedo normalizar como X1 a la 1/3 entre X2 a la 2/3. Para que los exponentes sumen la unidad. O sea, ustedes tienen que 1/3 más 2/3 es igual a 1. Entonces, ustedes si tienen la función de esta forma, ustedes saben que el X1 es igual al 1/3 por M entre precio de 1. Y el X2 es igual a 2/3 por M entre precio de 2. ¿Ok? Lo que han hecho es normalizar esa función. ¿Qué es lo que están haciendo ahí a la hora de normalizarla? Lo que están haciendo es tomando el alfa I y dividiéndolo entre el alfa J, que es de J igual 1 hasta N. En este caso es muy sencillo porque la sumatoria de los alfas es 1 más 2 igual 3. Y entonces les queda 1, que es el alfa I, entre 3,
O el otro, que si fuera i igual 2, les queda 2 entre 3. Entonces, lo mismo que estoy haciendo acá, lo estoy haciendo en este otro caso, solo que para n bienes. O sea, lo estoy representando acá como la situación, general, en donde lo que estoy tomando de la importancia, el alfa i, que es qué tan importante es el bien para el consumidor. El alfa i me dice qué tan importante es el bien. Entre más alto sea el alfa i, pues más fuerte entra dentro de la función de utilidad. En relación, pero es una importancia relativa, en relación al resto de los bienes. En el caso del resto de los bienes, la importancia de todos los bienes está representado por el alfa i. A mí no me importa el tamaño absoluto del exponente al cual está elevado el bien. Me importa el tamaño en relación al tamaño del resto de los exponentes, porque lo que estoy buscando es un ordenamiento de las preferencias. No estoy buscando un valor absoluto de la utilidad. Entonces, en el momento en que yo tengo una función genérica, Cobb-Douglas, tengo una función genérica Cobb-Douglas, que tiene muchos bienes, y cada uno de esos bienes tiene una importancia ahí representada por alfa i, ese alfa i a mí no me dice mucho. Yo lo que necesito es como transformar esa función para saber qué tan importante es en términos de los bienes. Yo necesito como transformarla en esa función en donde los exponentes sumen 1. Entonces, la forma en que la transformo es agarrando xi y elevándola a un zeta i. Pero tengo que hacer que esos zeta i's sumen 1. Y la forma en que lo hago es haciendo que zeta i sea igual a alfa i entre la sumatoria de todos los zetas. Eso es justamente a la solución a la que llegué en este caso. Si yo tengo la función representada de forma tal que los exponentes de la Cobb-Douglas todos me sumen 1, yo puedo saltar inmediatamente de esta función de utilidad y decir que el xi es igual al zeta i por m entre precio de i. Esa es la conclusión que llegué usando el procedimiento largo en esta parte. O sea, el xi es igual al zeta i, que es igual al alfa i entre la sumatoria alfa j por m entre precio de i. Entonces, la Cobb-Douglas siempre me va a generar este resultado. Siempre, siempre voy a tener el resultado de que el consumo es independiente del resto de los bienes. Cuando digo que es independiente, significa que el consumo de xi no depende del precio j, sino solamente del precio del propio bien. Y este alfa i es una proporción entre 0 y 1. O sea, alfa i siempre va a estar entre 0 y 1. Porque se especificó en términos de la importancia relativa del bien. ¿Me explico? Es por eso que tengo que separar la sumatoria entre los x's y el resto de los x's en este caso para poder llegarle al resultado. Y eliminar el PJ de la sumatoria para todo representarlo en términos de xy. Esta no es la única forma de hacerlo. Hay otras formas que pueden ser más sencillas, pero bueno, ese es el paso a paso cómo se va haciendo para partir de un óptimo del consumidor en donde la tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios, poder llegar a la demanda, que es, de hecho, como inicia el segundo capítulo. No vamos a hablar todavía del segundo capítulo. En la próxima clase vamos a ver la economía de dotación, que necesito revisarlo porque de aquí en adelante vamos a tener tanto economías de dotación como economías de ingreso. Lo que trae el quiz del miércoles es cómo optimizar funciones de utilidad en n bienes, pensando en soluciones que son del tipo ABC, o sea, en donde se consumen los dos bienes, o en donde se consume solamente uno de los dos bienes. Ese es el objetivo del quiz. Y irlos digamos, conduciendo hacia lo que vamos a necesitar en el capítulo 2 del libro. Nuevamente, el capítulo 1 yo siento que es el más denso en términos de necesidades matemáticas. No se centren tanto en hacer demostraciones, o sea, nunca les voy a preguntar sobre que demuestren que una función de utilidad cóncava produce curvas de indiferencia convexas. Ese tipo de cosas no me interesan. Más que eso, lo que me interesan es empezar a identificar cuándo son soluciones tipo A, B, C, D, E, y F y G, como lo vimos en el gráfico, a partir de funciones de utilidad, o sea, más aplicaciones que
que otras cosas. Y bueno, estamos para el quiz. Lo próximo es el quiz del miércoles. Recuerden que el quiz va a ser en línea. Se les va a dar el ejercicio conforme se vayan, bueno, a las personas que estén presentes en la sala en ese momento, y tienen que ustedes devolver la solución en un tiempo determinado por medio de foto para que sean calificados. ¿Tienen alguna duda al respecto? Profe, ¿a qué hora va a ser el quiz? Eso va a ser en algún momento durante el laboratorio. El laboratorio es, ¿de qué hora se quiere el miércoles? ¿No? Lo cambiamos de 1 a 3. ¿A qué hora será? Es de 1 a 3 y José 1 a 3. Ignacio dijo que el quiz está de 2 a 2:40, creo. Ah, bueno, de 2 a 2:40 entonces. Sí, sí. Profe, ¿este video usted lo va a subir en la página de Microeconomía? Sí, vamos a ver. En realidad, lo que tengo es un vínculo a un folder de Dropbox. Y entonces, si ustedes tienen ese vínculo, el tema es que el video es un poco pesado, ¿verdad? Entonces, traté de subirlo a YouTube, pero es demasiado pesado. Entonces, no lo logré, pero lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la página de Microeconomía, el vínculo de Dropbox, para que ustedes puedan descargarlo del Dropbox, digamos. Ahí es mucho más sencillo. Pero lo que tiene en la página de Microeconomía no es los archivos como tal, sino que lo que tienen es el vínculo a la carpeta de Dropbox que ustedes pueden descargar. Perfecto, gracias. Ok. Profe, del libro suyo de ejercicios, ¿cuáles ejercicios le podríamos prestar más atención como para prepararnos para el quiz? Qué buena pregunta, ¿verdad? Vamos a ver, hay muchos, en el libro de ejercicios no hay mucho de esto, o sea, en realidad hay exámenes en la página, de Microeconomía, hay exámenes que preguntan sobre la obtención de la demanda marshalliana, hay bastante de eso. Y esa es la pregunta que se les va a hacer, o sea, sacar la demanda que se llama marshalliana, que es esto que hicimos en este último ejercicio. Eso es lo que se les va a preguntar en el quiz. Lo que pasa es que en los exámenes que ustedes van a encontrar en la página de Microeconomía, preguntan más cosas que tienen relación con el capítulo 2. Entonces, nada más céntrense en las preguntas que les dicen o que les piden sacar la demanda marshalliana, y ahí paran. O sea, no intenten irse con la demanda hicksiana, no se asusten cuando vean demandas hicksianas o relaciones de demandas marshallianas hicksianas y todas esas cosas, porque eso tiene relación con el capítulo 2, que vamos a ver hasta la otra semana. Entonces, nuevamente, o sea, el libro de prácticas de economía para estos primeros temas no nos va a servir de gran cosa, nos va a servir más para el tema de equilibrio general. Lo que va a servir para este primer examen principalmente va a ser los exámenes que están colgados en la página de Microeconomía, los exámenes parciales, me refiero, el parcial 1. Y relacionado con el parcial 1, para este quiz en particular, es solamente lo relacionado con la obtención de la demanda marshalliana, que es lo que hicimos hoy con el caso de la Cobb Douglas. Nuevamente, lo más impactante, creo yo, en relación con estas primeras clases, es pensar en el espacio N. Eso, pues, para los que estudian mate, tal vez les puede parecer sencillo, pero la primera vez que uno ve esto siente cierto impacto de cómo hacer para trabajar con sumatorias, cómo meter cosas dentro de sumatorias y sacar cosas de sumatorias o de productorias. Para muchas personas, incluso para algunos estudiantes de mate, el tema de productoria tampoco es muy conocido. Entonces, puede causar cierto impacto en un instante, en un primer instante. No es complicado. O sea, es simplemente práctica. Y en los exámenes parciales de los semestres anteriores, que son como 2 o 3, hay suficientes casos de ejercicios con sumatorias y productorias. Piensen en funciones cuasi lineales, piensen en funciones de perfectos sustitutos y de perfectos complementos. O sea, lo mismo que vimos en micro 1, de soluciones que son tipos A, B y C, o sea, internas o soluciones de esquina, pero en el espacio N. Y eso, como les digo, sí, con un poco de práctica ya empiezan a ver cómo es que se manipulan las sumatorias y las productorias para ir sacando una solución de equilibrio. Ese es el objetivo, digamos, de este primer capítulo.
está bien, formalizar el tema de preferencias del consumidor, revisar todo lo que tiene que ver con el ser presupuestario, pero más que eso, digamos, empezar a familiarizarse con el uso de sumatorias y productorias en funciones de utilidad y en restricciones presupuestarias. Ese es como el primer objetivo de este primer capítulo. Para prepararlos para el segundo. Con el segundo capítulo sí ya vamos a entrar en temas un poco más interesantes en relación con diferentes comparaciones que se pueden hacer entre bienes y según la función de utilidad. Pero en este momento inmediato, lo que importa es empezar a familiarizarse con sumatorias. Eso es. Profe, como este quiz solo es sacar la demanda marshalliana, tenemos que hacer todo el proceso, todo el desarrollo, o sea, no se puede saltar de un solo a poner el XY. Deberían poner como algún proceso para enterarse, ¿verdad? Digo yo, por si se equivocan, para que obtengan puntos. Ahora, no esperen una Cobb Douglas, ¿verdad? Porque ya la Cobb Douglas, o por lo menos no una Cobb Douglas tan sencilla, porque ya la vimos, o sea, la Cobb Douglas general no la vamos a preguntar. Puede ser que venga otra Cobb Douglas que sea un poco más distinta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, está bien, gracias. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe, respecto al yo archivo, tengo- o no sé, Bianca primero si quiere. no, tranqui, ahorita, después. Dígame. Ok, profe, no, que respecto al archivo que usted va a subir, no es solamente un archivo de audio, ¿verdad? Es todo el video. Eso es todo el video y las pizarras también por separado. Ok. O sea, de hecho, el Zoom graba el audio, graba el video, graba el audio con el video y las pizarras. Ah, bueno, todo bien. Gracias. Pero ya. Bianca. Gracias. Profe, es que tengo un par de dudas, pero son de varias pizarras atrás. Ajá. No importa. Dígame, no importa. Ok, la primera es que el de 2 a la n casos posibles son de analizar, ¿verdad? Pero, ¿cómo era eso? No, ahí lo que digo es que, digamos, ustedes tienen 2 bienes, van a tener 4 posibilidades. Ah, ok. Más de 4, sí, 4, 1, 2, 3. Digamos, 4 posibilidades, bueno, hay más que esas, o sea, de 2 a la n. Sí, pero eso en realidad nos estamos centrando en los casos A, B y C, entonces no se preocupe mucho con eso. Ok. Y la otra era que cuando probamos que la derivada del lagrangiano con respecto al ingreso era igual a lambda, Sí. como que al lagrangiano le pusimos un asterisco. ¿Eso qué implica? No, eso significa que estamos hablando del óptimo, o sea, que se evalúa en el óptimo. El asterisco significa que se evalúa en el óptimo. Cuando se evalúa en el óptimo, ok. tenemos las condiciones de que por el otro lado se está cumpliendo de que la derivada de U, o sea, que la utilidad marginal es igual a lambda P1, digamos. La utilidad marginal de 1, eso es lo que significa el asterisco, o sea, que se evalúa en el óptimo. Gracias. Ok, cualquier cosa, si ustedes tienen dudas, nuevamente, o sea, escríbanme y nos ponemos de acuerdo en alguna hora para revisar esas dudas. Igual por Zoom las hacemos. Profe, no necesariamente tiene que ser en el horario de consulta, entonces. No. Mañana. No necesariamente más. Es más fácil hacerlo no en el horario de consulta, sino según ustedes vayan sintiendo la necesidad. Ok, gracias. Bueno, si es así, entonces acabamos con la clase y cualquier cosa me escriben para atender consultas. Ok, gracias, profe. Pura vida, Julián. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.